En este vídeo me gustaría hablar del autoconocimiento, lo que supone para el ser humano ser él. Toda esa investigación que muchas veces pretende, investigación que queda perdida, porque el autoconocimiento no es cuestión de ir a conferencias, charlas, de ir a talleres, fines de semana que provocan que realmente la persona esté bien, meditaciones, yoga, todo eso está bien. Está bien para reanimar el cuerpo, para esas sensaciones que necesitas para estar bien contigo. Para eso está bien, pero no es el autoconocimiento. El autoconocimiento es el encuentro con uno mismo, es la liberación del alma. El autoconocimiento es tener la conexión con el universo, ser perteneciente del universo, consciente de lo que es la realidad tuya, lo que tú eres en sí. El autoconocimiento es el que te lleva al mayor poder contigo mismo. Es cuando tu mente ya no te castiga, ya no tienes que implorar, tienes que vivir. El autoconocimiento es la sabiduría personal que tiene cada uno. El conocimiento exterior, todo lo que es la grandeza de la creación, toda la información que nos puede llegar pues, a través de personas cualificadas, preparadas, como he dicho muchas veces, está bien. Pero lo importante es uno mismo. Pero sobre todo en la vida cotidiana, en el día a día, en el minuto a minuto. Como he dicho antes, todo lo que haya de mecanismos para que la persona esté bien, es bueno. Es decir, una persona hace manifestaciones sobre lo que es la calidad personal del encuentro consigo, pues que ha encontrado a través del Reiki, del yoga, de los talleres estos que se hacen, personas cualificadas que intentan conducir a muchas personas, o al menos alimentar, enseñar, instruir, informar. Eso está bien, pero no nos tenemos que quedar en eso, porque eso es liberar solamente unas horas. Lo que tenemos que hacer es conocernos verdaderamente, trabajar con nosotros, no tener miedo a ser nosotros mismos. El autoconocimiento es encontrar el ser superior a través de nuestro ser. Encontrar la vía en la que nosotros caminamos, en las que hemos caminado, en la que debemos caminar. Si vale la versión que voy a contar, son experiencias. Por supuesto, yo todo lo que comento son experiencias vividas, son mis vivencias. No puedo comentar de otra cosa. Yo no puedo hablar por la referencia de un libro, por la referencia de un personaje, por la referencia de un instructor, de un orador. Yo hablo por mí, por mis experiencias y vivencias, lo que yo he sentido, lo que he experimentado, lo que vivo, lo que percibo para vivir. Yo recuerdo una etapa, y esto también ha surgido en algún otro vídeo, que tuve unos momentos muy delicados. Comenzó un proceso nuevo, un tránsito, en el que busqué, a través de la lectura, de una lectura determinada, de una investigación, un conocimiento. Busqué herramientas para vivir en mejores condiciones de las que estaba viviendo en ese momento. Yo leí todo tipo de lectura, pero la que me reafirmó en el proceso que estaba llevando y en lo que yo sentía y cuál era la grandeza de mi tránsito, la grandeza de ese proceso que tendría que vivir,
fue a través de Judy Krishnamurti, acompañado también de Sofía, bueno, y otras lecturas que ahora tampoco es preciso comentar. Cuando yo leía a este hombre, unos cuantos libros, llegó un momento determinado que cayó en mis manos uno, que conforme lo iba leyendo, iba viendo que ese era el camino mío, que es que estaba sintiendo lo que él decía, que lo que él manifestaba de experiencias, vivencias, de lo que suponía el proceso espiritual del ser humano, era lo que yo sentía dentro de mí. Cerré el libro y me dije a mí mismo, es el momento de experimentar todo lo que es tu vida, todo lo que es tu esencia. Permite a la llama de tu corazón que se libere, permite al alma que conecte con el universo. Deja libre ese tránsito tan maravilloso que hay entre el universo y tú. Me dije a mí mismo, todo lo que venga hacia ti es bueno, permítele la entrada, experimenta, vivencia, siente. Y así fue. Entonces, quizá las personas intuitivas, como soy yo, receptivas, es el proceso que tenemos. Es el proceso de ese camino, de ese sendero que tenemos, de ese cauce, ese canal que tenemos abierto hacia el universo. No todas las personas reaccionan igual, no todas las personas somos iguales y cada uno tiene un nivel y cada uno tiene que experimentar y tiene que aprender, comprender, sentir, quizás no de la misma manera, de diferente manera, pero el simbolismo siempre es el mismo. Desde entonces accedí a un mundo nuevo. Permití que todo lo que venía, mensajes que yo iba percibiendo, los pusiera en práctica. Yo tuve muchos momentos místicos, si se pueden llamar así, que para mí fueron muy importantes, porque fue canalizar la luz de mi corazón con la luz universal. En otro vídeo hablaré de mis experiencias místicas, de lo que supuso para mí ese momento, esas circunstancias que empecé a vivir. Fue tan sorprendente que estaba más elevado que aquí en la tierra. Pero sobre todo, lo maravilloso fue el encuentro, como he dicho antes, ese encuentro conmigo mismo, el encuentro que tenemos que tener. Pasé a no leer para vivir experiencias. No quiero decir con esto que la lectura no sea buena. Es importante, porque hay muchas referencias de personas que escriben que son, creo que, muy interesantes y relevantes. Pero en ese momento para mí el proceso era vivir, era vivenciar todo lo que realmente viniera hacia mí. Experimenté, comencé a sentir sensaciones nuevas. Los pensamientos eran nuevos, porque yo soy de los convencidos de que según cómo es la persona, así es el pensamiento. No el pensamiento modifica a la persona. Primero el ser humano tiene que ser él, para que luego el pensamiento lo acompañe. Es una conexión de la personalidad terrenal con la personalidad espiritual. Ese tránsito que viví, ese proceso, no lo viví conmigo mismo en soledad.
como un asceta. Lo viví en el día a día, minuto a minuto, conviviendo con la sociedad, en la cotidianidad, que es donde se tiene que vivir. Yo decía al principio que esas meditaciones, esos talleres, que muy bien, para el fin de semana, sales con un amor, sales con una sensación de vida nueva, y el día siguiente. ¿Qué ocurre el día siguiente? Porque eso queda atrás. Ese día siguiente, y al otro, ahí es donde está precisamente el planteamiento de ir evolucionando. En cada día, en cada momento, en cada circunstancia. El asceta, que hace falta estar muy preparado para ser asceta, irse al desierto, irse a un lugar fuera de la sociedad, vivir solo, que ya es importante, está él. Pero los que vivimos en la sociedad permanentemente, tenemos muchos contactos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Ahí es donde está la prueba. La prueba la tenemos en nosotros, en la convivencia con los demás. El autoconocimiento, que es base imprescindible para estar mejor con uno mismo y para tener esa capacidad sabia de ir hacia adelante, porque ese autoconocimiento te da la posibilidad de, al ser tú, que todo lo que realmente entre en origen es válido para ti, porque has abierto el alma, desprendes ya toda esa contaminación del corazón. Es un proceso. Esto no va en 2 días, ni en 5, ni en 1 año. Puede ir a lo largo de años. Depende de la persona, o puede ser más corto. Pero el ser uno mismo, eso es lo más importante que puede tener la persona. Buscar está bien, pero muchas veces no se encuentra. El amor te encuentra a ti. Lo que tienes que estar es en silencio, preparado, con esa formación, con ese ímpetu tuyo de estar a gusto, de descontaminarte. Eso es un proceso que cada uno tiene que sentir y vivir. Aquí no hay varitas mágicas. Haz esto, haz aquello, ve hacia allí, ven conmigo. No. La persona lo tiene que encontrar. Pero que no se quede en mitad de camino, que no se quede solamente en la exploración del momento, en esa exploración que le viene bien pues, a través de esos mecanismos, de esos instrumentos que da pues, el yoga, Reiki y demás. Que vuelvo a repetir, que es importante. Yo no digo que no lo sea. Todo lo contrario, yo creo que favorece a las personas en muchas cosas. Pero que no se quede ahí, que vaya más allá. El autoconocimiento es la conexión con el universo. Es el ser que llevamos dentro. El que se va a comunicar con otros seres. Porque en las conversaciones que haya, a veces no está la comunicación exclusivamente superficial, o aunque sea profunda, con un hombre, una mujer, un hombre con un hombre, una mujer con... No queda ahí. Muchas veces se trasciende al alma de la persona. Se provoca planteamientos en ese momento de inquietud, pero de una inquietud latente, favorable a una conexión con el alma, conexión de alma a alma. Eso es lo importante, porque de ahí salen las virtudes, salen la honorabilidad de la persona, lo que es. Se siente cómoda, a gusto, se enfrenta mejor a cualquier planteamiento que tenga. Ya no está inquieta por los miedos, por las inseguridades, dudas, indecisiones. Aunque las tenga, pero está
más asentada consigo mismo. El autoconocimiento es la grandeza en el encuentro con su ser, como he dicho antes. Y de ahí se desprende el conocimiento del universo, los mensajes que llegan, todas caricias que nos llegan del universo espiritual. Esa es la conexión que tenemos que tener, esa grandeza de ser hombres universales, seres superiores, conectados con otros seres, aunque vivamos aquí en la Tierra y tengamos nuestras experiencias terrenales, que para eso hemos venido, con nuestras emociones, con nuestros razonamientos, con nuestros instintos. Ese es el proceso del hombre, es la grandeza del ser humano. Todos esos estadios que tiene tan maravillosos, tan diferentes, para poder vivir. Instintos, conciencia, razonamientos, intuiciones. Tiene un proceso maravilloso para poderse desarrollar. Tantas herramientas tiene para ser una persona cualificada consigo mismo. Y aunque se hable del orgullo negativamente, el orgullo puede ser muy positivo. El amor propio, ese orgullo consigo mismo de las cosas estar bien, de ver que va hacia adelante, esa fuerza motriz que le da. Eso es maravilloso, esencial. He preparado unos escritos, todos los escritos que estoy leyendo en estos vídeos son textos del nuevo libro que he escrito, que estará pendiente de salir en su momento. Entonces quizás sean apropiados pues para todos el equilibrar, el compartir entre toda la manifestación verbal que estoy haciendo y todos estos escritos que mantienen también unas sensaciones preciosas, para mí, claro, por eso los leo, porque creo que pueden ser muy positivos para las personas que vean y escuchen estos vídeos. Este en particular habla del amor, que tanto enuncio, el amor, qué grande, qué grandeza el amor. Es todo, es lo único. Hay muchas cosas alrededor nuestras. Aquí, donde estáis viendo, pues tengo pues unas gafas, hay unos marcapáginas, unos libros, una cartera ahí abajo, unas nubes que estoy viendo a través del Velux. Pero todo eso es el amor, según como nosotros lo sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo disfrutamos. Todo lo que hagamos, imaginación, razonamiento, convivencia. No es cuestión de mirar, sino de ver. Y no es cuestión de oír, sino de escuchar. Hay que cambiar el método que tenemos muchas veces. Vamos muy rápido, no percibimos. Y la capacidad de observación es impresionante. Hay que observar esa capacidad de sentir en ese momento. Yo he llegado a la conclusión, por mí mismo, de que ha trabajado tanto mi ser que soy el observador y el observado a la vez. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Siendo una persona normal y corriente, con todo lo que acontece en el ser humano. Lo mismo. Aquí nadie es mejor ni peor. Cada uno tenemos unas virtudes y unos defectos.
Pero hay personas que estamos un poco más despiertas y podemos vivir mejor, porque sentimos de otra manera. Tenemos unas sensaciones que nos prodigan, son prodigiosas. Y esto es lo que quiero trasladar. Muchos seres, muchas personas que no lo han intentado aún, que simplemente están escondidas en la vida, que no quieren ir más allá, que se conforman con esas situaciones que están viviendo. Y muchas veces dicen que por qué le ocurre a él o a ella. Eso no vale. Eso es lo que se tiene que investigar. Eso es lo que se tiene que esclarecer. Hay que averiguar. No nos tenemos que esconder. Tenemos que avanzar. Y las palabras que siempre digo, valor, riesgo y voluntad, son precisas para vivir, para saber vivir, para ser conscientes de lo que es uno mismo y el universo espiritual. El amor, grandeza del universo, tiene que emplearse en el día a día, en la vida cotidiana, trasladado en una sonrisa, un bello gesto, una caricia, un beso. El amor es hacer feliz a los demás. El amor no es simplemente enunciarlo, sino ser él, aun con las propias miserias e imperfecciones humanas. Porque el amor no pone nunca en evidencia al ser humano, lo respeta y lo ayuda en que sea mejor. El amor no es hacer exclusivamente meditaciones, ni hablar con el lenguaje del esoterismo o de la nueva era, simplemente ser digno representante de él. El amor no tiene conceptos ni prototipos, es el cauce de la energía universal que dio la vida y se debe sentir como la maravilla de las maravillas de la existencia universal y espiritual. Se pronuncia mucho el amor, pero con palabras vagas, superficiales, vulgarizando su esencia y su significado. Y la pureza del amor no debe vulgarizarse, más bien debe estar en el altar de la creación. El amor es la vida, y hay que mantenerlo lejos de la contaminación humana, aunque él actúe en cada lugar, en cada rincón, incluso en la maldad, porque es su destino, contagiar de honor a los seres humanos y universales. El amor contagia cuando se siente. El ser humano debe amarse para saber dar amor a otros. Si no, sería imposible tal contagio. El amor es el camino y nosotros, los seres humanos, debemos caminar por él, porque es nuestro sendero. Los errores e imperfecciones humanas son parte del proceso, pero no la justificación de nuestros actos. El amor es el alimento que provoca que el ser humano crezca, como crece cada rincón del universo espiritual. La naturaleza es fiel ejemplo del amor, porque evoluciona con la ley natural de la vida. No piensa ni medita, es. Es fácil hablar del amor, pero es mucho más difícil representarlo y ejecutar su realidad. Esto es un sentimiento del amor. Todas las personas no tienen por qué sentir lo mismo. Las sensaciones pueden ser diferentes. O quizás lo que algunas personas ya han llegado a sentir, esos sentimientos tan elevados y sensaciones elevadas, otros no lo han conseguido. Pero es un proceso. Es un proceso de tiempo. No es un proceso de ahora, de esta vida. No, es el tiempo. Hay seres más evolucionados que otros. Ya han pasado por unas pruebas que han superado. Y ahora están viviendo en otro nivel, aunque tengan que pasar otras nuevas pruebas.
y tengan que ser consecuentes con sus actos. Encontrar ese equilibrio perfecto de ser uno mismo con sus pruebas y sus actos es dificilísimo. Lo que sí que es fácil es encontrar ese nuevo proceso que realmente te lleve a ser el destino que tú tenías preparado. El autoconocimiento es el mensaje de la creación para cada ser espiritual. El subconsciente al consciente hay un abismo. Muchas veces nos juega malas pasadas el subconsciente, porque él está trabajando siempre, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Y a veces hay reacciones que vienen provocadas por el estado del subconsciente, sin que el consciente lo sepa. Yo no soy psicólogo, pero sí he vivido muchas pruebas. Y puedo decir, y debo decir, que es el experimento mayor que puede tener el ser humano en reafirmarse, en comunicarse, en ser él y en transmitir lo que realmente siente y piensa. Hay muchas fórmulas para hacerlo. La mejor, la educación y el respeto. El autoconocimiento es la base del ser humano, con todas las penurias que pueda pasar. Pero cuando llegas ya a un nivel de ese conocimiento, ya no hay sufrimiento. Tendrás pruebas que pasar, las pasarás, pero no con sufrimiento. Ya eres consciente. Tu conciencia ya está. Ha llegado a ese nivel. Ha subido ese libro a que tú lo puedas leer, ese libro de la vida que ya lees. Todo esto quiero decir que es una realidad por mis experiencias. Y vuelvo a repetir, yo no soy nada ni nadie. Soy una persona muy normal, pero que he tenido el privilegio y el lujo, por las circunstancias que sean, porque estaba en mi destino, en llegar a una base de encuentro de mi ser, de mi cuerpo, con el universo. Todos tenemos nuestras rarezas o manías. Todos tenemos unos comportamientos, unas conductas. Podemos ser más exigentes, más dominantes. Pero es el proceso terrenal que tenemos que vivir. Es parte de él. Hay que cultivarlo lo mejor posible. Pero luego está esa sensación de amor tan profundo. Ese encuentro, te vuelvo a repetir otra vez, ese encuentro con uno mismo, esa liberación interior, que es la apertura, el alma con el espíritu, está abierto. Hay una comunicación, hay una fluidez. Y quiero dejar constancia, y vuelvo a repetir, que yo no tengo nada en contra de estos mecanismos, estas herramientas que nos han dado y que hay personas muy cualificadas que están transmitiendo a la sociedad. Pero esos mecanismos valen para una circunstancia en un momento determinado, pero lo que se tiene que poner es a prueba la vida luego, día tras día. Superar esas emociones, esos miedos, esas sensaciones tan extrañas que te inundan. Esto es lo que se tiene que superar para convivir, para vivir en condiciones, para tener esa gracia divina que puedas comprender en cada uno. Voy a leer otro texto para ir combinando un poco lo que voy hablando. Voy a leer este. La cuestión es qué quiere uno realizar en la vida.
Debe enfrentarse a cualquier modismo contrario a su interés, como aceptar su realidad. Avanzar como él es y elegir lo que verdaderamente le amplía los horizontes del conocimiento, aunque tenga que romper con estructuras, opiniones, influencias y dependencias. La libertad elimina la oscuridad del alma. El silencio es importante siempre. No tienes que demostrar nada a nadie. Tienes que ser tú, con tu bella presencia y con tu voz en el momento que sea oportuno. No es cuestión de dar a entender a los demás lo que sabes. Tienes mucho que ofrecer a la vida y a ti mismo. Sigue avanzando por la templanza, por la calma y por la serenidad. Ve al parque de vez en cuando, siéntate en un banco y respira el silencio de los árboles. Observa a las personas, fija la mirada en ellas y comprende el ritmo humano. La observación es un gran conocimiento, quizás el mayor. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No me escuchas, pero sí me lees. Lee estas líneas desde el silencio de tu alma, desde la calma tempestad de una excitación y un sosiego. Escucha las letras que lees. Profundiza y escucha su música, la sintonía de unas palabras que buscas y encuentras. Tienes un diccionario a tu alcance, vocales y consonantes, donde puedes elaborar tu propia armonía, tu música sagrada. Tus frases serán la partitura del concierto de tu corazón, de tu añorado y esperado mundo espiritual. Escribe, relata los sueños dormidos, los ideales trastocados, las ilusiones perdidas. Une esas letras que hacen palabras, de un símbolo del amor, de la realidad de tu existencia, de tus inquietudes universales. Lee y medita. ¿Cuánto he escrito? Dirás. ¿Cuántas asignaturas quedan pendientes? Reflexionarás. ¿Cuánta riqueza hay en la creación? Sentirás. Sigue invocando a la inspiración, a la luz de tu alma. Abre las puertas hacia el universo e inspecciona su escritura. Observa las letras, su posición y su orden, y confecciona tu propia versión. Nuestra existencia es como el mar, calmo y bravo. Nuestras vivencias según el destino y nuestra conducta según el karma. Son textos que saldrán en el próximo libro. Creo que es un libro mucho más trascendente de lo que había escrito hasta ahora, quizás el propio proceso de evolución. Es lo normal cuando vas avanzando en la vida, cuando vas entrando ya en todos los años, esas experiencias, esas vivencias, esa edad que ya tienes, para poder sentir más vehemente lo que es la vida. La vida es un mecanismo, es un escaparate en el que nos da la base de vivir. Es la comprensión hecha amor. La vida es un estímulo permanente para sentir, para cruzar información, para buscar en un mundo más allá de lo que supone el mundo racional. La razón es importante. El mundo racional, la razón elevada, importante. Pero hay un tránsito tan maravilloso como es el mundo espiritual. Quizá la palabra tránsito la empleo con exceso.
pero es la mejor forma de definir lo que es un lugar a otro. Muchas veces personas que han tenido miedo, que están estancadas, que están viviendo unos momentos muy malos, muy delicados. Yo siempre he dicho, cruza el puente, no tengas miedo, si no siempre estarás ahí, sufriendo, sufrirás permanentemente. Tendrás unos momentos, tendrás unas ráfagas buenas, sentirás la vida, pero estarás siempre ahí. Cruza el puente. Eso es lo que yo hablo de tránsito. Cuando vayas cruzando el puente, lo de atrás queda atrás, ya no vale. Y lo que está delante no lo conoces. Pero esa es la experiencia. Ese es el riesgo. Y tienes que tener el valor suficiente para enfrentarte a lo que venga. Pero te sanará el corazón. De momento un estímulo de conocer algo nuevo, de salir de esa contaminación que tienes permanentemente. El autoconocimiento nos da esa liberación. Ser libre es maravilloso. La libertad quizás sea el amor y la inteligencia. Esa inteligencia sutil y el amor, que es la grandeza de la creación. Esa unión permite al ser humano ser libre. La libertad no es cuestión de una comunicación, de tener posibilidad de viajar, pasar por donde quieras, no. La libertad es mucho más que eso. Incluso es un gran compromiso. La libertad es compromiso en vivir, pero maravilloso, porque no tienes apegos, no hay nada que te limite, sino exclusivamente el compromiso de la vida. Lo que está sujeto a la conciencia humana que tienes que hacer, tu trabajo, convivencia con los demás y todas las circunstancias que nos hacen el día a día. Pero eres libre de ser como eres, de hablar lo que quieres, de caminar por donde quieres. No estás dependiendo de la sociedad. Hay una reflexión que tengo en uno de los libros que dice: hay que convivir con la sociedad, pero no hay que dejarse influenciar por ella. Las personas que somos nosotros, que nos pueden señalar por muchos motivos, porque muchos dirán que eres raro, extraño. Eso es maravilloso, saber que encima lo piensan. ¿Por qué? Porque eres tú, con tus consecuencias, con tus secuencias de vida. Ahí viene el autoconocimiento. Yo quiero trasladar de una forma sencilla esto. No quiero meterme en laberintos de comunicación, palabras mucho más elevadas que parecen ser que son las que dan ese conocimiento de causa. No. La vida cotidiana, la vida normal es muy sencilla. Es natural. Y es como tiene que ser. Hay que emplear las palabras apropiadas. Hay que buscar los caminos más sencillos, más naturales. No es cuestión de alardear en una expresión o una oratoria con palabras muy trascendentes. No, yo creo que no. El entendimiento humano es importantísimo. Y la mejor forma es comunicarse con lo más sencillo, con lo más natural. Voy a leer otro texto. La espontaneidad, maravillosa circunstancia personal, es sólida y acompañante fiel de la persona que no tiene prejuicios ni tabúes, confía en él y tiene la seguridad que diga lo que diga,
es un sentimiento interno de su alma liberada y no cautiva de los miedos, inseguridades y encarcelada con la contaminación de la sociedad. Ama, sé cariñoso, busca el encuentro con la vida, siendo consciente de tu vida silenciosa, de tu soledad inspirada en la profundidad de tus sueños y en la armonía de una mirada al universo espiritual. El ruido del silencio es el conocimiento, la realeza de la creación. Ahí están sus códigos, las reglas que rigen la ley natural de la vida. Enorme el amor universal. No es cuestión de investigar. Cuando alguien investiga, busca en el misterio. Cuando alguien serena su espíritu, los códigos universales aparecen en el libro de su alma. La voz del silencio debe escucharse, pero solamente la escuchan aquellos que están destinados. A veces, en el propio destino, aunque se haya plantado en buena tierra y se cuide, la climatología es adversa y la semilla no germina como debería. Pero eso es parte del aprendizaje humano. En el caos está la evolución, en la crisis el aprendizaje, la nueva actitud. Así, cuando el labrador va a sembrar y siembra en tierra fértil, tiene la esperanza de conseguir una buena cosecha. Pero el tiempo, el destino, será la prueba definitiva de su trabajo. Y, aunque quede en baldío, está la esperanza en un momento mejor, la fe en seguir adelante con la fuerza personal, la voluntad en no desistir del empeño, desarrollar la inteligencia y afianzarte en el amor, en la comprensión y en seguir vertiendo tu fortaleza en volver a sembrar. Continuar avanzando con la garantía de que tú eres la propia realidad. La constitución humana, fabricada por el entusiasmo de su creador, favorece a que la raza denominada humanidad advierta su paralelismo entre la espiritualidad y la racionalidad. Ambas, mediatizadas y libres a la vez, se alimentan de periodos o ciclos de evolución. Las dos son imprescindibles para seguir manteniendo el proyecto hombre, sin descartar ni contemporizar las investigaciones trascendentes, como psíquicas o emocionales, se mantienen siempre despiertas a las mentes avanzadas de este planeta, como asimismo a los seres que denuncian nuestra permanente proyección. Ha salido aquí el tema de emociones. Las emociones, parte del proceso humano importantísimo, manifestado ya por mí algunas veces, es el 90% o el 80% de la comunicación, tal como yo lo entiendo. Lógicamente, como he dicho, son sentimientos, sensaciones, razonamientos míos provocados pues, por las experiencias vividas. Yo no soy ninguna persona técnica en la mente, no soy psicólogo, ni psiquiatra, no estoy metido en tendencias de estas espirituales mucho más profundas, simplemente un hombre que camina día a día intentando ser feliz, es decir, estar en equilibrio y armonía permanentemente, y siendo yo mismo. Yo debo decir, por personalizar, yo tengo mucha confianza en mí, la estima la tengo alta, creo en lo que hago, tengo las convicciones, creo que muy claras, sé el camino que recorro, y eso ha sido a través de mucho esfuerzo, de un trabajo personal, de sobre todo lo que he dicho antes, de dejarme llevar, de saber que lo que venía hacia mí era bueno, importante, sentirlo.
sentir esa energía que venía hacia mí, esas presencias que normalmente están ahí vivas siempre. Y eso me permitió descontaminarme y que mi corazón fluyera permanentemente. Las emociones, como decía antes, son la viveza del ser humano. Hay unas emociones que nos alteran, nos perjudican, que trascienden a lugares sombríos, a lugares oscuros. Pero hay otras que son las que nos hacen vivir, sentir, palpar, disfrutar. Esos mundos oscuros, cuando realmente está el autoconocimiento de la persona, cuando realmente es él, cuando está descontaminado, con la propia contaminación normal como ser humano, que esa no la podemos evitar, no están vivas, porque se van diluyendo, aunque estén presentes, pero se van diluyendo. Cuando una persona no hace nada para evitar todas esas corrientes tan oscuras, esos fantasmas que tenemos, cuando realmente lo tapa, no se diluye, porque en un momento determinado de una ráfaga de viento saca otra vez que está ahí viva. Lo que hace falta es que se vayan diluyendo esas sensaciones, esas pobres sensaciones, esas vagas sensaciones que nos atormentan y esclavizan. Tienen que ir desapareciendo. ¿Pero por qué? Igual que el viento, cuando hay niebla, la retira, pues tiene que haber ese viento para que vaya eliminando esas contaminaciones, esas sensaciones tan extrañas e incómodas que tenemos. La vida es mucho más que lo que nosotros pensamos, creemos, comprendemos, sentimos, mucho más. Pero tampoco hay que estar pensando en qué es, ¿no? Hay que vivir, hay que disfrutar, hay que sentir. Y cuando hay un tema serio, hay que profundizar en él, asentar, como una persona ya que es consciente de lo que es la vida y tomar una determinación. ¿Cuántas veces personas que pueden disfrutar de su niño en ese momento son adultos y otras veces cuando tienen que ser adultos son infantiles? ¿Es una contradicción? Pues eso hay que eliminarlo. Hay que disfrutar del niño que tenemos. Ese es la pureza. Ese somos nosotros. Ese ser que viene aquí. Esa pureza de energía. Esto es lo que tenemos que hacer, disfrutar. Vivir de ese niño que está ahí encerrado y no le damos paso. Cuando tengamos que razonar, ya está la mente para un razonamiento, pero dejar al niño que disfrute, que viva, que sienta, que corretee por ahí. Eso es necesario e imprescindible. Si no, tienes una presión dentro siempre, porque no le dejas. Y él se revela. Y como se revela, y no eres consciente de esa revelación, entonces estás pobre de espíritu. Eres un ser, un vago, pero no vago de vaguedad, de pereza. Hay que permitir ese niño que quiere disfrutar, que está metido ahí, en toda esa energía que viene con nosotros. Además, todo que fluya la energía evita enfermedades. Está la parte etérea del ser humano, está el doble etéreo, que es el que castiga en definitiva al ser humano.
en desasosiegos, en enfermedades. Cuando está bien, cuando hay equilibrio, entonces está en armonía con el cuerpo. Pero cuando no, entonces perjudica. Y vienen las enfermedades por ahí, muchas enfermedades. Aunque algunas son hereditarias, pero hay otras que vienen provocadas precisamente por eso. El niño que tenemos dentro tiene que vivir, tiene que disfrutar, tiene que sentir, tiene que estar libre. Voy a por otro texto. Este que es un poquito más corto y así ya me imagino que llegaremos ya pronto al final de la exposición. Somos luz, no carne. Somos inteligencia, no instinto. Somos amor, no oscuridad. La providencia del amor planificó que seres de luz fueran hombres y que los hombres fueran su camino de luz. Así, el viaje del ser humano terminará con aplausos, con vítores, con éxito, dando paso a la existencia inmortal. ¿Quién eres que no te conoces?, dijo Dios al hombre. Cuando me conozcas a mí, te reconocerás y mantendrás el idilio con mi mensaje, con mi manifestación. Acudirás al llanto por la palabra y a la templanza por el silencio. Buscarás en lo que no hay y comprenderás lo que hay. Serás el que ve, pero no tendrás alcance alguno. Vivirás en la lactancia del sueño, sin comprender su significado, y nacerás de la nada. Yo soy el que tú intentas ser, pero por un camino equivocado. Tú, en cambio, eres yo, sin conocerme ni sentirme. Yo soy la voz y tú no escuchas. Tú, en cambio, te hablas y no te comprendes. Cuando tú me comprendas y me sientas, te habrás liberado de la cárcel de la carne y serás libre en espíritu. Y en la soledad más absoluta, en el descanso del guerrero, es cuando la inercia de la vida sorprende al encanto del precursor del amor. Aquel que introduce sus códigos en el silencio, en la soledad más profunda, obtiene el resultado de la consciencia. Luces en un desierto, protección en las aguas turbulentas del océano, estímulos en las elevadas cumbres del mundo, sufrimiento en las praderas de la tierra, hombres desventurados que luchan por el honor de sus códigos y son arrastrados a las miserias de muchos. Desafíos de juglares del amor, cuyos ideales se anteponen a la codicia y ambición humana. Rastreros, hipócritas, mentirosos, traicioneros, seres malvados que condicionan a los hombres justos, hombres que emplean sus reglas de dignidad para mantener una humanidad sin esclavitudes ni miserias. Bueno, pues creo que ha sido un vídeo que he intentado realzar el ser humano que todos somos, realzar esos códigos que podemos comprender mejor, esas reglas que tenemos del universo para poder ser mejor personas, para poder avanzar en mejores condiciones, para tener una convivencia mucho mejor. Somos una manifestación permanente del ser que creó este mundo de mundos, este universo de universos, esta infinitud, porque esto es infinito. Esto es algo sorprendente. Y hasta la sorpresa mayor que tengas queda disminuida a lo que es. La comprensión humana llega
a un límite. Y comprender esta vida es imposible. Entonces vamos a vivir, a disfrutar de ella. ¿Para qué? Acomplejarnos. ¿Para qué sentir desazón por lo que es y no comprendemos? Pues vivamos. Hay que buscar lo útil de lo inútil. Y lo útil, o más útil dentro de lo útil. Eso es lo que nos da el autoconocimiento. Nos vuelve más prácticos. Entramos en una dinámica de vivir mejor, de sentir mejor, de canalizar nuestra vida mejor. Esto es. Amar es el sendero de nuestra vida. Hay una reflexión en un libro que dice, de los que yo he escrito, aquel que no ama es esclavo de sí mismo. Que valga esta reflexión para terminar este vídeo. Aquel que no ama es esclavo de sí mismo. Busquemos el autoconocimiento, cada persona que sea, y que viva con la intensidad que le ofrece la vida. Es maravilloso. Y hagamos un excepcional momento siempre con el amor. El amor. No nos olvidemos nunca de esta palabra, del amor, del sentimiento tan profundo que origina. Y buscar el autoconocimiento.